La báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves de gobernanza, en esta ocasión con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte, tardes, Francisco. Bueno, vamos a tocar temas interesantes, importantes, sobre todo que tienen que ver las secuelas de la elección presidencial en Estados Unidos, Francisco. Y bueno, ya los primeros anuncios que ha hecho el presidente electo Donald Trump en el sentido de deportar a 3 millones de personas, pero de hecho esta cifra pues se acerca mucho a lo que ha estado pasando en años recientes y nada más abordaremos este tema también. Un anuncio que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores relacionado con la protección a migrantes radicados, tanto legales como ilegales, en Estados Unidos. Y básicamente estos temas de deportaciones pues no es nuevo. De hecho, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 3 millones de mexicanos entre 2001 y 2014, de los cuales 1.3 millones contaba con antecedentes penales. Entonces, este tema de lo que anuncia Donald Trump, del inicio, casi a partir del 20 de enero del 2017, expulsar o deportar a 3 millones de mexicanos indocumentados, ilegales y sobre todo que tengan antecedentes penales, pues no es un tema nuevo, Francisco. Sí, en efecto, y yo me iría más atrás. Sí. Hubo una crisis, bueno, la crisis del 29, la gran crisis, el crack de Wall Street en 1929, que fue una crisis tremenda. Allí hubo una deportación de mexicanos. Ante el desempleo estadounidense y las presiones, etcétera, muchísimos mexicanos fueron deportados. Eso fue una gran crisis. Claro, ya pasó, ya se nos olvidó, etcétera, pero eso sí fue duro. Y el gobierno mexicano, con los recursos de un gobierno frágil, salido de la revolución, apenas en conformación, hizo lo que pudo para contener esa crisis. Pero ya esa fue no es nuevo el fenómeno, como tú dijiste, eso fue uno primero. Segundo, cuando se declara de manera unilateral concluido el pacto que tenía México y Estados Unidos, que era el programa Bracero. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, trabajadores mexicanos entraban a trabajar a Estados Unidos con documentos, cotizaron para la seguridad social, etcétera, 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 porque había un déficit de mano de obra en Estados Unidos. Muchos estaban en el frente europeo, etcétera, en los ejércitos, en el Pacífico. Entonces mexicanos iban al campo, no solo al campo, sino a las industrias, etcétera, ¿no? Bien. Y en 1964 se declara el cierre unilateral por parte de Estados Unidos, ya nada más. Y allí también hubo un efecto fuerte de deportación y de gente que ya tenía su vida estructurada como para ir a trabajar temporalmente y regresar. Entonces ese fue un segundo. Y luego este que acabas de mencionar, que es muy importante, que podemos mencionar un tercer momento delicado, pero silencioso. Así es. Es decir, poco a poco, pero de manera constante durante estos años, y sobre todo algo que nos causa un poco de ruido, que fue en el periodo de Barack Obama. Barack Obama, claro. Siempre hemos tenido la ilusión que los gobiernos demócratas en Estados Unidos nos ayudan y que vamos a llevarnos mejor, y no necesariamente pasa así. También históricamente está registrado. Y aquí tienes un ejemplo muy silencioso. No se le criticó, sin embargo fue constante y permanente durante su periodo. Y entonces vamos a esperar estas amenazas. No sabemos todavía realmente, ha ido aminorando la amenaza. Primero decía que indiscriminadamente 11 iban a millones en campaña, dijo. Sí, todos los mexicanos que no tienen papeles los vamos a regresar. Bueno, ahora ya habla de deportar a extranjeros, ya no solo mexicanos, sino extranjeros que no tienen papeles para vivir en Estados Unidos y mucho menos para trabajar,
pero que tengan antecedentes penales o cuentas con la justicia. Dice, esos sí van primero. Bueno, ya es una aminoración de la amenaza. Ya no son solo mexicanos, sino también de casi de todas las nacionalidades que viven allí en Estados Unidos. Entonces, ya es menos, ya no se habla de los 11 millones, ya los cálculos ahí varían según la fuente, pero se habla de 1,5, 1.300.000 mexicanos que posiblemente caigan en esa categoría, ¿no? Que tengan antecedentes de penales. no papeles para trabajar, Ajá. que sean indocumentados y que hayan tenido algún problema con la justicia, ¿no? Efectivamente. Y bueno, algunos datos, por ejemplo, de estos 3 millones de mexicanos que fueron expulsados o deportados entre 2001 y 2014, 1.3 contaba con antecedentes criminales, pero uno de cada 3 expulsados, es decir, uno de cada 3 expulsados contaba con antecedentes. Esto equivale a 92.800 deportaciones anuales, 7.738 por mes o 258 diarios por haber cometido algún tipo de delito en territorio estadounidense en este periodo del 2001 al 2014. 258 diarios, como tú mencionas, fue un proceso de deportación silencioso del que no se habló, o casi nunca se habló hasta que Donald Trump retoma este tema. Así es, pero si lo vemos, las cifras son tremendas. Sí, por supuesto, Y 258 diarios. Y el agravante, insisto, en que es un gobierno amigo, somos socios comerciales, somos amigos, y demócrata, que es lo que no nos gusta reconocer y encajar, ¿no? Se nos hace más fácil decir que son los republicanos porque son conservadores de derecha, representan al estadounidense prototípico, blanco del norte, de la zona industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ahí está, ¿no? Fue con Barack Obama. Así es, y bueno, vamos a ver precisamente un mapa sobre el origen de estas deportaciones en este periodo que estamos hablando, del 2001 a 2014. Ahí tiene este mapa el número de personas que fueron deportadas por estado, y además, de acuerdo con datos, mientras voy leyendo estos datos, pues ahí está el mapa para que usted lo vea, sí, y lo analice. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que en 14 años 4.4 millones de inmigrantes fueron deportados de cualquier nacionalidad. Exacto. De todo. Es decir, de 2001 a 2014, 3 millones de mexicanos, pero 4.4 millones de inmigrantes de todas las nacionalidades. Las cifras del gobierno norteamericano señalan que los extranjeros criminales expulsados en 14 años suman 1.7 millones, lo que significa que 75% son de origen mexicano y la mayoría fueron deportados durante la administración de Barack Obama, cifras de la propia administración del presidente Barack Obama, ¿no? Así es. En el mapa que vemos, vemos a las poblaciones, que ya lo tenemos bien localizado, donde más habitantes de origen mexicano, sean mexicanos, se hayan nacionalizado o no, etcétera, o antecedentes de abuelos, padres, ancestros, como dicen ellos, mexicanos, de origen mexicano, principalmente se asientan en California. California siempre ha sido nuestro. Después Texas, ajá, que es el otro gran estado. Y la zona fronteriza es donde... Y ahí se refleja en el mapa, precisamente. Así está. Y que curiosamente corresponde más o menos con nuestros antiguos territorios. Es decir, es normal, siempre ha habido... se dice que en el momento que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1847, al otro día ya había 50,000 mexicanos viviendo en los territorios, entonces ya, o de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces ya desde siempre, desde 1847, hay mexicanos, ciudadanos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Así Entonces, es. bueno, eso ha venido aumentando y ahora ya las cifras son de millones. Sí. Y bueno, el dato que tú mencionabas, normalmente se piensa que los gobiernos demócratas son los que apoyan a los mexicanos. Bueno, ahí te va otro dato, y ya vimos la cantidad de deportaciones que tiene la administración de Barack Obama. Entre los años fiscales 2009 a 2014, periodo gobernado por Obama, Estados Unidos deportó a México 793.108 paisanos que cometieron algún tipo de crimen, delito. Entre 2001 y 2008, lapso de la administración republicana de George Bush, hubo 548.515 deportaciones, una cifra menor a la de Barack Obama, con un gobierno republicano.
Sí, ahí es donde ya, insisto, ya no nos cuadran nuestras preferencias. Bueno, o no sé si de la mayoría, pero por lo menos yo me declaro que Demócrata. prefiero un gobierno demócrata a largo plazo. Pero ahí, en casos de migración, no siempre es muy clara la distinción. También recordemos que la última reforma migratoria fue promovida por los republicanos, en donde hubo un periodo de normalización legal, una legalización, como le llaman ellos, de muchos de nuestros paisanos que ya vivían ahí, que cumplían los requisitos, pudieron obtener sus documentos para trabajar y vivir en Estados Unidos, y fueron por una iniciativa de republicanos. Barack Obama no pudo sacar su reforma. Así es, no pudo, esta reforma migratoria. Que ¿no? la prometió en 2 ocasiones. No, y hubo intentos y fue bloqueada, etcétera, etcétera. No tenía el control del Congreso, tanto de los diputados como de los senadores, etcétera. Ahora parece que viene una reforma, se habla de una reforma migratoria, no lo sabemos, será promovida por los republicanos. No quiere decir que no ejecute esas amenazas, ¿no? de deportaciones. No lo sabemos todavía. Claro. Bueno, por lo pronto organizaciones como el Pew Research Center y el mismo centro de la administración de Barack Obama señalan que actualmente pues, hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales 3 millones estarían siendo deportados en los primeros días de la administración de Donald Trump. El resto, los 8 millones restantes, pues será decidido una vez que se asegure el flujo migratorio de la frontera con México. Es lo que menciona esta organización, el Pew Research Center, ¿no? Que hace importantes estudios en Estados Unidos y sobre todo en la franja fronteriza, al igual que el Colegio de la Frontera Norte. Sí, ahora bien, esa amenaza de Francisco, sí, perdón que te interrumpa, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema, porque ante estos estudios y anuncios que hace el presidente electo Donald Trump, pues ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno federal, reacciona y anuncia una serie de medidas que comentaremos en el siguiente bloque. Regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. Francisco, te interrumpí en el bloque anterior. No, quería comentar la información diciendo que ante, digamos, la amenaza de Trump de vaciar las cárceles de indocumentados, sea del país que fuese, y regresarlos a sus lugares de origen, yo no creo que sea posible así de rápido y de tan fulminante como él lo menciona, porque recordemos que allá en Estados Unidos gran parte del sistema penitenciario, carcelario, son concesiones, son empresas privadas que construyen, administran las cárceles, las prisiones de diferentes niveles de seguridad, etc. Entonces, si vacían también, pues se quedan sin trabajo, ¿no? Y ellos van a protestar diciendo, oye, nosotros invertimos esto con una visión de negocio que a tanto tiempo, contando que están llenas o al 80%, etcétera, y vamos a recuperar la inversión. Entonces yo no creo que sea así de rápido y masivo e inmediato la deportación, pero vamos a ver, sería los mismos intereses, en este caso, de este lobby importante de las cárceles privadas, de la Asociación de Cárceles Privadas, quienes frenaría, porque se quedan también sin trabajo, ¿no? Tengo entendido que la población carcelaria en Estados Unidos es de 2.2 millones de personas, ¿no? Sí, y es de las más numerosas también. Y entonces, de esos no tengo el dato de cuántos serían de origen latino, mexicanos o de diversos países latinos, ¿no? Sí, no lo sabemos, o son de origen mexicano, o centroamericano, o latinoamericano, pero muchos de ellos son ciudadanos, sí, residen allí, etcétera, ¿no? Entonces no es fácil el proceso. Así es. Y bueno, ante estos señalamientos y el anuncio que hace el presidente electo Donald Trump, pues ya la Cancillería, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció precisamente este miércoles una serie de medidas. De hecho, se va a poner a disposición una aplicación móvil, se va a instalar una línea directa disponible las 24 horas para evitar que los mexicanos que viven en Estados Unidos sean víctimas de abusos y de fraudes.
Y en una conferencia de prensa y también a través de un comunicado, la dependencia informó que pondrá en marcha 11 acciones de las que platicaremos después de ver uno de los videos que presentó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que participan cónsules en Estados Unidos. Vamos a ver este video y regresamos para comentar. Paisano, son momentos de incertidumbre. Ten calma, no caigas en provocaciones y no te dejes engañar. El gobierno del presidente Peña y todos los mexicanos estamos contigo. Queremos informarte sobre las posibles acciones migratorias que a partir de febrero podrían afectarte. Vamos a acercarte esa información y llevarte servicios a donde tú estés. También puedes ir a tu consulado o llámanos. Vamos a estar más cerca que nunca. Para informarte, acompañarte y para defenderte. En estos momentos, lo más importante es estar unidos. No estás solo, estamos contigo. Bueno, un video de estas primeras acciones que anuncia el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Francisco, ¿qué te parece? Pues ya parece que comienza a reaccionar el gobierno. Sí, a mí me parece muy bien los reflejos que ha demostrado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Históricamente son eso, esa es la respuesta, ¿no? Son rápidos, salvo este periodo un poco oscuro que no sabemos, la visita, que si la secretaria estaba de acuerdo o no, se opuso, en fin, bueno, salvo ese nubarrón, la Secretaría reacciona muy rápido. Tiene una Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior. Cuando decimos exterior, la Secretaría protege al turista, al residente que vive en China, en Corea o en Kenia. Pero dada nuestra relación con Estados Unidos, principalmente los esfuerzos se van a cuidar o a ayudar a nuestros paisanos en Estados Unidos. México tiene 50 consulados en Estados Unidos repartidos, ya vimos aquí en una muestra, ¿no? Omaha, Nebraska, Chicago, entre la frontera, toda la ciudad, la mayoría de las... Los cónsules que participaron en el video pues están ubicados en zonas estratégicas, claro, ¿no? Más o menos para abarcar todo el territorio norteamericano. Claro, en Chicago tenemos una comunidad enorme, ¿no? Después de Los Ángeles, donde más mexicanos hay, en el área del consulado es Chicago. Bueno, entonces la Secretaría tiene una red de apoyo, tiene los consulados, dentro de los consulados tiene a cónsules y personal especializado y capacitado en leyes estadounidenses, tanto federales como estatales, incluso municipales, ¿no? Para proteger a mexicanos. Claro, la tarea es enorme, pero lo hace muy bien. Tiene toda una red de apoyo, tiene voluntarios. Yo tuve la oportunidad de visitar el consulado en Houston y tiene una red de apoyo de abogados hispanos que hacen un trabajo solidario y gratuito para defender a mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una relación también con las comunidades residentes en estas ciudades, ¿no? Y reacciona muy bien, tiene buenas relaciones con la patrulla fronteriza porque trabajan diario y se conocen y van y hablan y dicen, vengan aquí. Ahorita que mencionas el tema de la patrulla fronteriza, totalmente de acuerdo. Los cónsules en Estados Unidos tienen una excelente relación, sobre todo los de la franja fronteriza. Tuve oportunidad hace algunos años, trabajaba para una cadena de televisión nacional, hacer un reportaje sobre migración y unos asuntos relacionados con incidentes contra migrantes. De este lado, incluso la frontera. Entonces fui al consulado de San Antonio, incluso al consulado, el cónsul de Del Río, Texas, y muy bien su relación con la patrulla fronteriza, claro. el cónsul de San Antonio. Yo creo que trabajan muy bien y el apoyo que dan, sobre todo a los medios, cuando menos en esta ocasión a mí me trataron muy bien, me dieron todo el apoyo y el respaldo para llevar a cabo este trabajo, esta labor informativa. Sí, es su trabajo de ellos. Tienen que tener una relación, cada quien defiende sus intereses como debe ser, ¿no? Pero eso no impide que haya una buena relación y de colaboración. Me ha tocado relaciones amistosas, se conocen, etcétera, ¿no? Con las policías locales. Bueno, en Arizona es un caso aparte,
como muy difícil. Pero en el resto de las ciudades fronterizas o de los estados es una relación buena. Y lo que quiero decir es que eso ha sido históricamente construido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo hace muy bien, ¿no? Reacciona, claro, tiene límites, ¿no? Son 50 consulados, no puede tener... y aparte de la red federal, podemos decir, del gobierno federal, de los consulados y la embajada en Washington, también los gobiernos de los estados coadyuvan en esta ayuda y relación y cercanía con las comunidades mexicanas. El gobierno del estado de Jalisco tiene su casa. Al día siguiente, del 9 de noviembre, ya estaba el secretario de Desarrollo e Integración Social reunido con las comunidades de migrantes jaliscienses, ¿no? Y los clubes de mexicanos de ciudades. Yo he visitado en California los clubes de habitantes o de Autlán, de Tepatitlán, de Los Altos, y se reúnen, y no solo como mexicanos, sino ya como de la matria, ¿no? De la patria chica, del estado. De hecho, se estima que hay 6 millones de jaliscienses en Estados Unidos, prácticamente otro estado. Y están organizados, y bueno, el gobierno del estado, bueno, tiene recursos limitados para eso, tiene casas de representación, etcétera, y coadyuva hasta donde le es posible. Entonces, yo creo que hay que estar, eso es lo que esperamos, y eso es a lo que nos tiene acostumbrados nuestro servicio exterior mexicano, que siempre ha reaccionado con reflejo, rápido, lo que tiene que hacer, y es proteger a los mexicanos en el exterior. Bueno, y además de estas acciones que vamos a platicar, se dio a conocer también una aplicación, vamos a ver el gráfico, que se llama Mi Cónsul Mex. Ahí lo tiene usted en pantalla, es gratuito, lo puede descargar. Y obviamente esta aplicación va a facilitar el acceso a la información útil sobre servicios, protección, asistencia y actividades consulares. Entonces, básicamente hay que descargarlo, contiene los datos de los consulados y prestadores de servicios migratorios, y también pues la dependencia de Relaciones Exteriores llamó a evitar toda situación de conflicto, a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o incluso penales. ¿Cuáles son estas acciones mientras vemos el gráfico para que usted tome nota si es que quiere hacerlo? Bueno, básicamente, uno, difundir entre la comunidad mexicana el Centro de Información de Atención a Mexicanos, el CIAM. Ese número será gratuito. Y bueno, este número del CIAM, por ejemplo, es el 185 54 63 63 95. Muy bien. Este es el Centro de Información de Atención a Mexicanos. También se va a activar una línea directa 01800 para atender dudas sobre medidas migratorias o reportar incidentes. Fomentar el uso de esta aplicación gratuita que ve usted en pantalla, Mi Cónsul Mex, que contiene información migratoria. Incrementar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas. Aumentar citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y acta de nacimiento. Reforzar diálogo con autoridades estatales y locales. Extender el horario de los departamentos de protección de los consulados. Esto va a ser muy importante. Promover el registro de expedición de actas de nacimiento de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Acelerar la apertura de ventanillas de asesoría financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular. Estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles y hacer un llamado a la comunidad. Esta es la que están haciendo y la que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales. Es decir, no estar en situaciones de riesgo, ¿no? Así es. Y a mí me parece muy bien, muy de acuerdo con lo que hace, insisto, la Secretaría. La aplicación, tú puedes ver el número de emergencia de tu consulado que te corresponde. Siempre hay un número, hay emergencias, llamas, pides. Aún no teniendo documentos para trabajar en Estados Unidos, tienen derecho todos, mexicanos y no, y se tienen que cubrir todos esos derechos, y tienen derecho a exigirlos. Entonces, esta es parte de la campaña, ¿no? Es decir, aún si eres detenido, tú tienes derecho a llamar a tu consulado, que vaya, que tome nota, que si se ha cumplido todos los requisitos para tu detención, etcétera, etcétera, etcétera. Te asesora cuando tu familia se queda allá, a ti te deportan, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la Secretaría de Relaciones. Y sobre todo es importante porque hoy se da a conocer en Estados Unidos que quizá una simple infracción de tránsito va a ser el motivo por el que una persona pueda ser deportada de forma inmediata a partir del 20 de enero. Por eso la importancia de esta aplicación y tener toda la información
relacionada con los consulados, las sedes diplomáticas de México en Estados Unidos. Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema y bueno, vamos a hablar también por qué Trump representa un riesgo para las televisoras y sobre todo también cómo estuvo el flujo de los tweets en la noche de las elecciones en Estados Unidos. Regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí, que es especialista en medios de comunicación, temas de medios, y precisamente uno de estas nuevas medios de comunicación como es Twitter. ¿Cuál fue su comportamiento? Twitter precisamente dio a conocer un informe del comportamiento de esta herramienta de red social durante la noche, desde la medianoche del martes 8 hasta las 3 de la mañana del miércoles 9, hora de Nueva York, cuando ya se anunció de manera oficial la victoria de Donald Trump. Bueno, la votación del recuento, así fue el comportamiento de Twitter en esa noche, y básicamente lo que se hizo es del martes 8 a las 8 de la noche a las 3 horas del miércoles 9 se registraron 75 millones de tweets alrededor del mundo con relación a este tema de la elección presidencial. 75 millones de tweets alrededor del mundo. Pues no sé de qué hayan sido, pero todo es información relacionada con el proceso electoral. Es que el productor me está comentando que eran pura información falsa. Entonces, pues no lo sé, pero el tema es que así fue el comportamiento de Twitter. ¿Te fijas? En la cúspide está precisamente a la medianoche del 8 y luego declina hasta la madrugada del 3, la madrugada del 9, perdón, a las 3 de la mañana. Y hubo precisamente el día siguiente el primer tuit de Donald Trump como presidente electo, que lo vamos a ver, pues fue retuiteado 149,350 veces. Ese tuit fue el primero que posteó Donald Trump como presidente electo. Y bueno, que lo actualizó, de hecho, por la mañana. Donald Trump actualizó su perfil y publicó ese tuit ya como presidente electo. Y luego hubo uno que tuvo pues mucho agradecimiento, fue tuiteado muchas veces, se convirtió de hecho en el segundo tuit de la candidata con el mayor número de retweets durante toda su campaña, es este que vemos ahí. Y Francisco, déjame comentarte y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, yo lo vi el martes 8, como a las 8 de la noche, 8:30 tiempo de aquí de México. De hecho, aquí lo vi en la sala de redacción con los compañeros reporteros. Y cuando yo vi este tuit, yo comenté, parece que las cosas no va bien para la Hillary Clinton, ¿no? Por lo que dice, y básicamente este tuit pues fue 133,214 veces retuiteado, ¿no? ¿Qué te parece ese tuit? Muy revelador, ¿no? Sí, la foto es magnífica porque ya demuestra, como tú bien lo dices, yo creo que ya le habían enseñado las encuestas de salida, los que tienen todos los sondeos rápidos de cortes, etcétera, etcétera. Y ya como dicen, la tendencia sabía que ya no le favorecía, ¿no? Y la tristeza ahí en esa foto es reveladora, y precisamente reveladora. Esta foto apareció en portadas de muchos medios en Estados Unidos, en México, en medios locales, y pues por supuesto que se consideró que este tuit, pues aquí fue cuando Hillary Clinton se despidió de manera oficial de la carrera presidencial, ¿no? Sí, esa foto realmente es buena, ¿no? La esperanza, ¿no? de la gente joven, ahí está la esperanza, por lo menos esperemos, momentáneamente derrotada. Sí, y sobre todo por el texto, lo que dice, este equipo vale mucho, independientemente de lo que pase esta noche, gracias a todos por todo, ¿no? Sí, muy bien. No, bueno, ella me parece un texto muy revelador, tiene ya la tristeza allí, ¿no? Ya se siente la tristeza, sí. Y dice, pase lo que pase, es decir... Ya nos llevó. Ya. Háganse el ánimo, por favor, compatriotas. Ya nos cargó el payaso de Trump. Bueno, más o menos así. Bueno, no solo durante el día de la votación del escrutinio, sino también durante todo el recorrido de la campaña electoral de Hillary Clinton y Donald Trump, cada paso de la carrera hacia la Casa Blanca que fue acompañado por tuits de votantes, candidatos y periodistas. Y desde el inicio de los debates de las elecciones primarias en agosto del 2015 hasta el pasado lunes 7 de noviembre, se generaron 1,000 millones de tweets
en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 1,000 millones de tweets. Este informe que dio a conocer Twitter, precisamente la compañía Twitter, el día 10 de noviembre. Estas cifras, sí, hablar de 1,000 millones de tweets, ¿no? 1,000 millones por 148 caracteres, o ponle 140, ¿no? Uh-huh. Ya se sabe cuántos miles de millones. Y entonces ahora sí tiene sentido cuando hablamos de la sociedad de la información, de los flujos globales de información, y se generaron en nada, ¿no? 1,000 millones, son cifras nunca antes conocidas, cifras, flujos de información que no hay, a eso sí no hay antecedentes. Uh-huh. Efectivamente. Además en tiempo real, no hay antecedentes de eso. Y que cualquier persona en cualquier parte del mundo, utilizando el hashtag de la elección presidencial, tienes acceso, puede meterse y puedes participar. Así es, participar activamente. Y luego ya hay los grandes programas para la minería de datos, el Big Data y todo esto que le llaman, ¿no? Sí. Que dice, de los 1,000 millones, seleccióname cuáles son favorables, cuáles son no favorables, cuáles mencionaron. ¿En qué zona? De los 1,000 millones, ¿quiénes hablaron de esperanza? ¿Quiénes de decepción? ¿Quiénes de esto? Y te lo hace un programa en eso, en segundos. Exactamente, es el Big Data, como tú mencionas, importante sobre todo para procesos electorales. La información que se recabe de esta elección será fundamental quizá para la que sigue. Así es, entonces hay muchas compañías que están utilizando estos programas, ¿no? Me dice, dime qué palabra te localiza, así como nosotros ponemos, búscame la palabra tal en este documento, muy bien, pero eso es allá a escala nunca antes conocida. Búscame la palabra esperanza o decepción en 1,000 millones de tweets. Uh-huh. Y ¡pum!, te los selecciona y te dicen, no, aquí son 322 millones que hablan de esto. Muy bien, esos 322 sepáramelos por estado, ¿no? El que más habló de decepción fue California. Ah, muy bien, aquí estamos. Y te los localiza. Sí, impresionante todo lo que se puede hacer con esto. Bueno, ¿y por qué Donald Trump representa riesgo, Francisco? Tú que eres especialista en medios de comunicación, para las grandes televisoras, porque también surgió información que Donald Trump representará un riesgo tanto para Televisa, para TV Azteca, para otras cadenas. ¿Por qué? Yo he revisado o reviso constantemente los informes financieros de estas compañías que mencionas, los que cotizan tanto en la Bolsa de Valores de México como las que cotizan en el Nasdaq en Nueva York. No es el caso de TV Azteca, que solo cotiza aquí. Pero ellas, las compañías, no hablaban de un riesgo si ganan los demócratas o los republicanos. Hablaban de esa incertidumbre en general. Y lo que sí les está afectando ya es estas secuelas del huracán Trump, o podemos decir como la réplica del terremoto Trump, uh-huh. y que es en las devaluaciones. Estas empresas tienen deudas, como la mayoría de las empresas, ¿no? Tienen deudas, deben a los bancos, etcétera, etcétera, pero son manejables y las tienen a 10, 20, 30 años la deuda, casi todas las empresas. Pero en el caso de TV Azteca sí se le están juntando los plazos para pagar y en dólares. Entonces recordemos que las televisiones mexicanas, su principal mercado es el nacional y eso es en pesos mexicanos. Claro. Entonces se les hacen menos pesos o el dólar se les hace más caro y es más difícil comprar dólares y pagarle a los bancos estadounidenses con los que tienen deuda. Esa es una, las deudas, digamos, corporativas que tienen con bancos extranjeros en general, no solo estadounidenses. Esa es una parte de la deuda. La otra parte de la deuda es el equipo de alta tecnología, microondas, satélites, etcétera. Ya toda la tecnología digital, pues se compra y se cotiza en dólares. Uh-huh. Y tú lo sabes muy bien, la obsolescencia es muy, muy rápida. En 3, 4 años tienes que cambiar de cámara porque esa ya no, etcétera, etcétera. Y todo eso es inversiones en dólares que se supone ya no podrán hacerlas al ritmo a lo que estaban acostumbrados porque son 10 o 15% ya más caros en los últimos 2 meses. En el caso de Televisa, ¿pudiera correrse el riesgo de que no logre llevar a cabo sus planes de expansión a Estados Unidos a través de Univision también? Porque aquí sí, Donald Trump sí fue muy claro en ese sentido, ¿no? Sí, Donald Trump, bueno, recordemos que tuvo problemas serios con Univision y con Jorge Ramos directamente, que lo corrió, lo vetó
de su campaña, etcétera. Bueno, pero el asunto con Univisión es que en un plazo Televisa va a tener un derecho de compra de acciones hasta el 40% de un paquete de acciones de Univisión. 40%. El 40%, pero estamos hablando de que eso vale $4,000 millones o una cosa así. Entonces ya se duda de la liquidez de la empresa para que tenga los $4,000 millones, o el riesgo que sí puede suponer a futuro que contrate una deuda con un banco que le preste los $4,000 millones y que compre ese paquete de acciones. Entonces ya es una cosa que no va a poder hacer de inmediato, ya supone una ingeniería financiera complicada en ese caso. Y como Univisión, bueno, es una compañía estadounidense, y Televisa, bueno, tiene subsidiarias que tienen sede en Estados Unidos, ¿no? Incluso el mismo Asghar Agayán tiene la doble nacionalidad. Sí. Es decir, él como ciudadano norteamericano. Su esposa es ciudadana es estadounidense. Él mismo tiene, opta por la doble nacionalidad, por no decir, ¿no? Y como ciudadano podría comprar el paquete de acciones, pero entonces ya supone que él en lo individual, no como corporativo Televisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya le puede complicar. Pero es ante eso, más bien ante la devaluación, es en lo que ya están en aprietos. Pues un dato, por ejemplo, Televisa tenía $4,200 millones en deuda, pues ahora, tan solo esta última semana, por los efectos del huracán Truman y del proceso de especulación y de incertidumbre que generó en los mercados, propiciaron que la deuda de Televisa incrementara 5.3% tan solo en la última semana. Ahí está, y luego ya las acciones ya empiezan a ponerse en riesgo o bajan, ¿no? Sí. Etcétera, hay menos dividendos y sobre todo la incertidumbre, así como vimos ahora en el video de la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde dice, es tiempo de incertidumbre. Sí. Eso es. Yo más bien me apego a eso, creo que es una frase afortunada, de incertidumbre, sí, de amenazas y todo, pero no sabemos hasta dónde, y no sabemos también de qué somos capaces nosotros de reaccionar. Entonces, más bien dejémosla en incertidumbre, y los mercados son muy sensibles, muy volátiles a cualquier incertidumbre. Lo que quieren ellos es la seguridad para invertir. Así es. Vamos a hacer una pausa, Francisco, regresamos ya en la última parte de La Báscula en este jueves de Gobernanza, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en esta última parte de La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí, tema de gobernanza. Bueno, Francisco, el pasado jueves precisamente se entregó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, se entregó para enfrentar acusaciones que se le imputan por pues algunas situaciones. Ahí incluso se habla hasta de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos públicos. Ya recibió formal prisión, al igual que su hijo. Y sobre este tema hay unos artículos que han surgido recientemente que dicen, bueno, ya está este gobernador, le falta César Duarte, también el otro gobernador Javier Duarte de Veracruz, Humberto Borges de Quintana Roo, que se dice están prófugos de la justicia. Cuando menos Javier Duarte de Veracruz es un hecho, los otros dos quién sabe dónde anden. Pero también se habla de otros que también pueden considerarse de esa manera. Hay muchos exgobernadores, se suma el de Durango, por ejemplo, que incluso él ya recientemente también solicitó un amparo junto con 20 de sus colaboradores. Y dice, ¿para qué se ampara? ¿Qué se robó? ¿Qué? ¿Por qué se ampara? ¿De qué tiene miedo? Entonces la situación, hay unos que dicen, bueno, estos exgobernadores van a dejar prácticamente en la ruina sus entidades y con un enorme endeudamiento que vamos a ver más adelante entidad por entidad. ¿Qué te parece este tema? Bueno, a mí me da, no sé, es una mezcla de decepción, de rabia, ¿no? Y de muchos sentimientos encontrados, pero a mí lo que más me sorprende de todo ¿qué podemos decir? Escándalo, ¿no? O epidemia ya casi, ¿no? Es, uno, la parsimonia de la Procuraduría General de la República para actuar. Por ejemplo, lo de Duarte Veracruz, ¿no? Vamos a distinguirlo.
Pues todo el mundo sabía, ya todo el mundo no, y lo van a detener y ya lo acusaron. Se adelantaron en el PRI, ¿te acuerdas que lo comentamos? Y decir que no es nuestro amigo, no es mal ejemplo, fuera, expulsémoslo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo México estaba enterado, menos la Procuraduría General de la República. Y entonces hay justificaciones, bueno, es que nosotros no había orden, no podemos intervenir, no podemos detener. Sí, pero se te va a ir, vigílalo, síguele los pasos. Tan difícil es eso, ¿no? Sí, pensando mal tú puedes decir, bueno, le están dando oportunidad de que se fugue. ¿Por qué? Porque seguramente forma parte de una red de complicidades que involucra a muchos más funcionarios de nivel estatal e incluso federal. Pero eso todo México lo sabía, menos los 6, 7 gentes que toman esas decisiones en la Procuraduría. Tan difícil es, como dicen en mi pueblo, maliciar, que se te va a ir, se te va a escapar, se te va a esconder. Yo no digo huir, se te va a esconder. Oye, a Guillermo Padres lo apresaron porque prácticamente se entregó cuando fue a dar una entrevista a un medio de comunicación. Sí, ¿no? Él se entregó, ya sabía, ¿no? Así es. Y ahí sí es. Ahí saliendo. Ahí, saliendo, ahí ya te tenemos, ¿no? Sí, bueno, el colmo hubiera sido que se les hubiera ido ahí en ese momento. ¿Verdad, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama la atención esa parsimonia, ¿no? Esa lentitud de la Procuraduría y el no escuchar, no leer la prensa, no escuchar los noticieros de radio, de televisión, para todo el aparato de gobierno. En esto quiero decir la Secretaría de Hacienda, cuando todo el mundo le decía, se están endeudando estos estados, vigílenlos, ¿no? ¿Qué pasa? Pongan controles. Un estado no se puede endeudar así porque sí, etcétera, ¿no? ¿A dónde va esto? ¿Cuál es el destino de estas inversiones? ¿Realmente están invirtiendo en eso para lo que pidieron prestado, etcétera? Hay mucho mecanismo, o debería existir mucho mecanismo de control. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación la Auditoría de los Estados, tú dices, bueno, es el propio Estado, y ahí ya vimos que hay gobernadores como mucho más autoritarios, centralistas, que imponen toda la estructura para que sea opaca, ¿no? Bueno, pero también hay mecanismos. No escucharon a la INCO, que hacía estudios de transparencia de los estados y los señalaba como estados opacos que no mostraban las cuentas públicas, etcétera. La rectora de la Universidad Veracruzana, las autoridades acusaron de decir, no nos está dando el dinero, el subsidio no nos lo está dando, nos lo está escondiendo, debe, no paga, etcétera. Ahí la SEP no intervino, no hizo nada. Eso es a mí lo que me sorprende. No me sorprende de gente que quiera tomar ventaja. Eso está lleno. Está lleno el país, ¿no? Pero para eso existen las instituciones de seguimiento, de vigilancia, de control, de contrapesos, instituciones hasta policíacas, de Hacienda, educativas en el caso del subsidio con la Universidad Veracruzana, etcétera. ¿Dónde estaban? Entonces, ahora a mí me sorprende mucho que ahora la Procuraduría dice, y ya investigamos y estamos descubriendo la red hasta ahora, la red de corrupción, de empresas fantasmas, de doble facturación, etcétera, etcétera. Hasta ahora. Pero si ya se los habían dicho hace casi 6 años, ¿no? Desde que entraron. Claro. Y por lo pronto, ante este saqueo de exgobernadores, pues dice, si el gobierno federal tiene voluntad real de combatir la corrupción, pues lo que debe hacer es atraparlos, enjuiciarlos y obligarlos, lo más importante, devolver lo que se llevaron, devolver a las arcas de los estados lo que ilegalmente sustrajeron, ¿no? Eso sería lo ideal. Y también que entonces una llamada de atención a estas instituciones de vigilancia, control y de contrapesos para las acciones de los funcionarios públicos, estatales, federales. Quiere decir que no están funcionando. Así es. La vigilancia de la policía fiscal, la vigilancia... El SAT. Incluso el SAT, pues puedes darse cuenta. Tú que eres cautivo, yo que soy cautivo, te revisan las cuentas y pongas en la nube y etcétera, y puedo entrar a su cuenta. Pues, siempre ciudadanos y aquellos que son más visibles, que es mucho más dinero, ¿cuánto puedes esconder tú, Antonio?
de no pagar un impuesto, de dar un mal recibo. Pues en realidad que 20,000 pesos cuando mucho, ya al rato te están hablando y fiscalizando y ellos, haciéndote auditorías. Y ellos hicieron magia, están hablando de 20,000 millones de deudas, que las deudas de los estados han subido. ¿Y dónde? ¿Nadie lo vio? Eso es a mí lo que no puedo creer. Sí, por lo pronto, pues este saqueo de los exgobernadores, pues van a dejar a sus entidades devastadas en el aspecto financiero, como ya lo están. Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son las entidades cuyo endeudamiento está acompañado por denuncias contra sus exmandatarios por enriquecimiento ilícito. 5 estados del país están en el SAITA que tienen números rojos a su población. Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son las 5 cuya deuda per cápita se elevó de 4% a 123% en las administraciones salientes. De 4% a 123%. Es el nivel de endeudamiento, ¿no? Yo me sobregiro 10% en mi tarjeta de crédito y traigo aquí a mis acreedores y los bancos y me localizan donde esté. Así es. Por la cantidad que tú dices, me sobregiro 15,000 pesos o no pago el mes y vamos, los te tengo retrasas aquí. Un día y ya te están hablando, ¿no? Pero acoso. Sí. Y ellos, estás hablando de no sé cuántos miles de millones de pesos. No Nadie pasa se nada. dio cuenta. Bueno, Quintana Roo, el estado que estaba gobernado por Roberto Borges, asumió una deuda por 10,037 millones de pesos, la elevó 123%, alcanzó 22,442 millones de pesos. Quintana Roo, cada habitante de este estado debería pagar ahora, si las que se quisiera liquidar, 14,946 pesos. Coahuila, pues esta deuda de 36,509 millones de pesos, a 2015 creció 4%, es decir, 38,008 millones de pesos. Cada habitante debe de Coahuila 12,862 pesos. Nuevo León, con Rodrigo Medina, pues él inició con un endeudamiento de 33,770, que ya de por sí era elevado, la dejó en 63,832 millones de pesos, un aumento de 89%. Cada habitante de Nuevo León debe 12,468 pesos. Así Chihuahua, con César Duarte, él recibió el gobierno con una deuda de 12,000 millones de pesos, la elevó 240%, la dejó en 42,762 millones de pesos, repartida entre 3 millones de habitantes que tiene Chihuahua, tocarían 12,023 pesos a cada uno. En Sonora, Guillermo Padres comenzó su mandato con una deuda de 17,000 millones, la subió a 22,780 millones, 31% más. Cada habitante de Sonora debe actualmente 7,992 pesos. Otra de las vigilancias, los partidos políticos. Bueno, es de tu partido, es un gobernador. Ay. Oye, le dices, modérate, sé más discreto, algo, pero no dijeron nada hasta que perdieron las elecciones. Y estoy hablando de PRI-PAN, porque aquí estamos hablando de Claro, PRI-PAN, sí, ¿no? PRI-PAN ahí. Y luego faltarían otros que están también ahí de otras entidades, ¿no? Por ejemplo, el que vive en París y que hizo algunas situaciones en la línea 12 del metro. O los Moreira, ¿no? Coahuila sí la mencionamos, sí, ahí están los dos pero Moreira. el conflicto de interés, ¿no? Sale uno y luego llega el hermano. ¿Tú crees que vaya a intervenir objetivamente, a investigar, a revisar las cuentas del hermano? Pues ahí hay un evidente conflicto de interés. Sí, y ante estas situaciones de abuso, porque no se puede llamar de otra manera, se aprobó ya la Ley de Disciplina Financiera. Fue aprobada en abril y ahora tendrán que sujetarse para endeudamientos a esta Ley de Disciplina Financiera. Algo rápido que quiero comentar, lo comenté hace algunas semanas, no recuerdo si hace 2 semanas o hace una semana con el doctor Javier Hurtado, Francisco, para que los partidos políticos que tú mencionaste sean vigilantes del actuar de sus militantes gobernando, deberían hacerse corresponsables de las malas o buenas acciones que hagan. Y si hay mal manejo, despilfarro de recursos, malversación de fondos o se roban el dinero, que los partidos políticos se les quiten de las prerrogativas o se les elimine toda prerrogativa para que de ahí se pague precisamente el mal manejo que hagan sus correligionarios. Es una excelente iniciativa. Esa es una propuesta que debería hacerse, debería estudiarse y trabajarse, aprobarse en el Congreso de la Unión. Excelente. Sí, porque ellos están dando el aval, ¿no? Bajo su bandera, bajo su partido, bajo su plataforma, bajo su cobertura. Ellos avalan ante la sociedad. Yo propongo, Así es. En el antiguo lenguaje,
este es el hombre, ¿no?, que proponemos para que guíe. Muy bien, Francisco, pues llegamos al final de La Báscula en este jueves de gobernanza. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias a usted, que pase muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.